yo no dudo, ¿verdad? Absolutamente nada, porque desde el primer momento que nos reunimos en este lugar, ¿verdad? Que tuvimos la primera reunión, tuve la convicción, ¿verdad?, de que Dios nos había enviado a esta ciudad. Amén. Y bueno, yo siempre he considerado las primeras familias, ¿verdad?, que llegan, ¿verdad?, como las columnas de una congregación, ¿verdad?, porque somos los que estamos viendo nacer algo, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo tengo una hermana conmigo en la congregación que está conmigo desde antes que yo fuera pastor, ¿verdad? Y esa hermana, la hermana Angelita, ¿verdad? Tiene conmigo los 25 años que yo tengo pastoreando y muchos años que nos conocimos antes, ¿no? Unos 5 o 6 años antes. Y ella es una de las columnas de la iglesia, ¿no? Para mí es como mi mamá, ¿verdad? Yo siempre le digo mamá a ella. Y ella ha visto, ¿no?, el fruto de todo lo que se ha hecho, ¿no? O sea, también por los sufrimientos que hubo, ¿no? Pero a lo que voy es de que ustedes, ¿verdad?, los que estamos ahorita, los que formamos parte ahorita de este remanente, ¿verdad?, este grupo, Dios, ¿verdad?, tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para ustedes, ¿verdad? A lo mejor usted dice, no, pero yo no me quiero involucrar mucho. Aunque usted no quiera, Dios lo va a involucrar. ¿Sí? Dice, hay un dicho en México que dice que la carga hace andar al burro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos ya la necesidad, ¿verdad? Ahorita usted dice, bueno, somos pocos, pero nos estamos preparando para lo que va a venir. Entonces, tiene que haber un soporte, ¿verdad? Tiene que haber un soporte para lo que va a venir, ¿verdad? Nos estamos preparando. Haga de cuenta que este tiempo es un proceso de preparación para lo que va a venir. Usted no tiene idea, ¿verdad?, lo que va a suceder en un momento dado, porque esto es como una explosión que de repente sucede, ¿verdad? Así nos ha sucedido a nosotros. De repente vimos un crecimiento, ¿verdad?, que ni nos explicamos cómo, ¿verdad? Pero sabemos que esa es la mano de Dios obrando, ¿no? Entonces, yo le voy a invitar a que usted a partir de ahora, y yo sé, considérese como una columna de este lugar. Ya, porque bien que ya cada uno le da su participación para que vaya agarrando esta responsabilidad, ¿verdad? Acuérdese que si usted es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo va a poner. Amén. O sea, Dios tiene ese, vamos a decir, ese plan para nosotros. Vean, si a mí me hubieran dicho que yo iba a ser un pastor, ¿verdad?, de una iglesia, cuando yo me convertí, me hubiera reído, ¿no? O sea, si vengo del mundo, ¿no? Es un borracho, ¿no? Pero uno no sabe, ¿verdad?, ni uno se imagina en un momento dado cómo Dios puede cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y ahora donde, pues gracias a Dios por su gracia y su misericordia, ¿dónde nos tiene, ¿verdad?, en este tiempo, ¿no? De dónde nos sacó el Señor y ahora dónde nos tiene. Entonces, considérese como una columna, amén. Abra su Biblia, ya está ahí en Tito capítulo 2. Yo quisiera leer, ¿verdad?, los primeros versos de Tito, y le voy a compartir algo que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, y lo quiero aplicar precisamente para ustedes, ¿verdad?, y también para el pastor Marco. En Tito capítulo 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Me voy a enfocar, ¿verdad?, los primeros versos del 1 al 8, pero los dos últimos son los que voy a compartir, pero quiero hablar todo. Dice, pero tú habla, o sea, le está hablando a Pablo a Tito, dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? O sea, nuestra responsabilidad es hablar lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, amén, con la sana doctrina. Y luego dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Ya vio la responsabilidad que usted tiene, mujer? Enseñar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, ¿sí? Nuestra responsabilidad. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿sí? Y luego dice el verso 6, dice, exhorta
asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Aquí está dando una indicación Pablo, ¿verdad? Precisamente del proceder de los hermanos dentro de una congregación, de los ancianos, todos formamos un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Somos el cuerpo de Cristo y nos vamos a edificar mutuamente, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermana Yolanda, su esposo Carlos, ¿verdad? Que son matrimonios ya de muchos años de experiencia en el matrimonio, pueden enseñar a los matrimonios jóvenes que van a llegar un momento, ¿verdad? Enseñarles a las mujeres jóvenes. Los ancianos, ¿verdad? De gente mayor, que ya tiene mayor, le va a enseñar a los jóvenes, ¿verdad? O sea, todos podemos edificar, ¿verdad? A través de la posición en la cual estamos. Ahora fíjense, pero el versículo 7 me llama mucho la atención y el 8 dice, presentándote tú, dice, como ejemplo de buenas obras. ¿Verdad? Esto ya va directo hacia Tito, perdón. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Verso 8, palabra sana e irreprochable. Dice aquí, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿Qué dice? De vosotros. O sea, esa es la parte importante, ¿no? O sea, que nosotros somos el ejemplo y seremos el ejemplo de la gente que va a venir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay personas, a veces nos justificamos, ¿no? En el aspecto de la justificación, ¿no? De decir, ay, no se fijen en mí, ¿no? Pongan su mirada en Cristo, ¿no? Pero aunque no quieran, la gente se va a fijar en nosotros. No nos justifiquemos. O sea, mejor, ¿verdad? Seamos personas, ¿verdad? Que vivimos lo que decimos o decimos practicar, ¿verdad? Por eso dice, muéstrate tú como ejemplo. Le dice a Tito, o sea, porque él da indicaciones, pero ya le dice, preséntate tú en todo como ejemplo, ¿verdad? A los demás, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Yo quiero, en esta parte, mira hermano, Pablo exhortó a Tito que fuera un buen ejemplo para los de su alrededor, para que al ver sus buenas obras, trataran de imitarlo a él. O sea, para que trataran de imitarlo. Su vida diaria, ¿verdad? Tiene que ser conforme a sus palabras, o sea, su vida diaria a sus palabras tiene que ser mayor el impacto que puede dar el testimonio. Dicen que los hechos hablan más que las palabras. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? Porque yo puedo decir una cosa, pero no vivirla. ¿Verdad? Es como cuando dicen, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? O sea, das la ¿cómo se dice? La receta de la medicina y tú tienes la misma enfermedad y no te cura, ¿no? Nuestra responsabilidad a partir de hoy, hermanos, es que somos ejemplo, debemos de ser ejemplo a los demás. Y debemos demostrar algo, ¿no? Integridad. Si nosotros vivimos en integridad, hermano, si somos íntegros, ahorita le voy a explicar lo que es integridad, no vamos a tener nada nosotros de qué avergonzarnos, ni el adversario va a tener nada de qué acusarnos. ¿Sí? Y ahora es el reto, ¿verdad? O sea, dice la Biblia que nos presentemos delante de Dios cada día siendo aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, y mucho menos que el adversario nos acuse. Acuérdense que hay un acusador de nosotros, que nos acusa constantemente, que nos está acusando delante de Dios de día y de noche. Y nosotros tenemos que esforzarnos cada día para ser el ejemplo a los demás, ejemplo de las personas que han de venir, ¿verdad? Como iglesia, a darle una, vamos a decirlo, una estructura a la iglesia, darle vamos a decirlo, una esencia a la iglesia de integridad, de mostrar, ¿verdad? La claridad que debe de haber. Mire, todo comienzo tiene que comenzar bien para que termine bien. Si una iglesia comienza mal, termina mal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces siempre lo importante somos nosotros los que vamos a comenzar. Mire, Jesús pudo haber levantado y haber hecho muchas congregaciones, pero Él trabajó solamente con 12 personas, con 12 individuos. Y lo que Jesús quiso hacer fue transmitirle su carácter a ellos. Por eso usted lea las bienaventuranzas y se va a dar cuenta de todo eso. Las bienaventuranzas son lo que Jesús quería de sus discípulos. ¿Sí? O sea, que ellos vivieran, no era como el mundo vivía, sino como Él quería que vivieran. Entonces, Dios comienza con un pequeño grupo para trabajar con nosotros, ¿verdad? Para trabajar con nosotros. Cuando Dios comienza a tratar con nosotros, hermano, o una de dos, o nos alineamos
¿verdad? O nos apartamos. ¿Sí? Es que la verdad, o sea, es que ya cuando dice alguien, no, o sea, es que yo no le quiero entrar de lleno, entonces ¿qué? ¿De qué cómo le quieres entrar? ¿Verdad? O sea, no le vas a entrar, o no puedes tener un pie adentro y un pie afuera. Tienes que entrarle con todo, ¿sí o no? O sea, entrarle de lleno, o sea, le voy a entrar. Si el Señor me está ministrando, me está llamando, pues yo tengo que entrarle con todo, ¿no? O sea, y tengo que empezar a esforzarme cada día. Para que el adversario no se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Habrá alguien alrededor tuyo que tenga algo malo que decir de ti? A lo mejor sí, pero te voy a decir algo, nunca es tarde para enmendar. ¿Sí o no? Nunca es tarde para enmendar. Fíjense, cuando Dios le habla a los israelitas en Isaías capítulo 1, los israelitas ofrecían sacrificios, hacían muchos sacrificios, ¿verdad? Conforme les habían ordenado la ley. Pero fíjense que llegó un momento dado que Dios les dijo, dice, hastiado estoy de sus holocaustos, ya no me traigan más grosura, ya no me sacrifiquen más animales, aprendan a hacer el bien, dejen de hacer lo malo, o sea, ¿verdad? Restituyan al agraviado. Cuando yo leo esa palabra, restituyan al agraviado, ¿verdad? Significa que yo a veces en mi vida agravié a la persona. ¿Por qué? Porque hacía las cosas malas, pero cuando ya empiezas a hacer las cosas bien, empiezas a cambiar tu actitud. Yo tuve que ir a personas, ¿verdad?, que en el mundo, yo tenía amigos que no nos hablamos porque salimos de pleito, pero vivíamos en el mismo barrio, y cuando yo me hice cristiano, yo no iba a seguir con el mismo pleito con ellos. Dice la Biblia, restituir al agraviado. Quiera no, ¿verdad? Me dio mucha, quizás hasta temor, ¿no?, de que me fueran a golpear o algo, pero yo hubo un amigo que fui y le dije, ¿sabes qué? Martín, se llamaba Martín, ya se murió, acaba de morir hace meses. Y yo le dije, Martín, ¿sabes qué? Tú y yo tuvimos muchas desavenencias. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano. Perdóname, hermano. Creo que vas a llevarme la paz. De restituir al agraviado, ¿verdad? O sea, estar en paz con todos, dice la Biblia, ¿verdad? En cuanto dependa de nosotros. Entonces, eso habla de mostrar, ¿verdad?, el cambio. Para que no, imagínense, decir, ya es cristiano, pero mira, o sea, acá que se comportó acá y acá esto. Bueno, sí, si te ofendí en mi vida pasada, perdóname. ¿Verdad? Pero ahora verdaderamente trato de hacer las cosas como Dios manda. O sea, eso es empezar a esforzarnos, que la gente no tenga, de nuestro alrededor no tenga nada de qué señalarnos. Y muchas de las veces vamos a tener que llegar hasta pedir perdón, pero eso es sano, porque eso nos liberta. ¿Cuánto dicen amén? El pedir perdón, ¿verdad? Eso nos libera a nosotros. Ya si no te perdona, pues ya es el caso de ellos, tú ya al menos ya hiciste la parte tuya. Y empieza uno a no dar lugar al diablo, ¿no? A que nos acuse el enemigo. Mira, ese hizo eso, mira, ese hizo eso. Sí, pero ahora ya él está totalmente restaurado. Su vida, ¿verdad?, está totalmente cambiada, transformada. De eso se trata. Para que el enemigo se avergüence, dice, sea confundido, ¿verdad? Que no tenga nada malo que decir de nosotros, de nuestros actos o conducta, ¿verdad? Entonces aquí habla de la integridad. Yo quiero enfocarme en la integridad. Salmo 25, vaya conmigo al Salmo 25. Vamos a leer el Salmo 25. Salmo 25, versículo 21. Aquí hay dos cosas que vamos a ver. Dice, integridad y rectitud me guarden. Dice, porque en ti he esperado. Mire, hay dos fuerzas poderosas que necesitamos a lo largo de la vida. Dos fuerzas, ¿verdad?, que necesitamos a lo largo de la vida. Estas son la integridad y la rectitud. Integridad y rectitud. Fíjense, cuando no hay rectitud ni integridad en los matrimonios es un desastre. Se esconden muchas cosas. Vean que dicen por ahí, en el matrimonio no hay secretos. Y no debe de haber secretos, pero hay mucha infidelidad, porque no son íntegros. ¿Verdad? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que vivir siempre en integridad, siendo íntegros. ¿Dónde comienza la integridad, hermano? ¿Dónde cree que comienza la integridad? En nuestro corazón. ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces la integridad está en el corazón. ¿Se recuerda cuando Ananías y Zafira vendieron su propiedad? Y tuvieron la cantidad, y subtrajeron de lo precio y lo trajeron a los apóstoles diciendo, en esto vendimos la propiedad.
Y cómo Pedro, ¿verdad? Con el discernimiento que Dios le dio, le dijo, ¿cómo? Dice, ¿por qué dejaste que Satanás, ¿verdad? Tentara tu corazón al no ser íntegro? ¿Qué acaso vendiéndola no se te quedaba contigo todo? Pero no hubo integridad. O sea, no, ellos no fueron íntegros en lo que estaban entregando. Ellos estaban de alguna manera sustrayendo del precio. Y eso no estaba. Cuando no hay integridad en el corazón, hermano, ahí es donde comienza todo el mal. Porque ¿de dónde vienen los males? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. O sea, no es íntegro. Aquí debe de haber, el salmista, mire, dice, integridad y rectitud me guarden, que nos van a guardar. La rectitud y la integridad son dos cosas, ¿verdad?, diferentes, pero que a su vez van juntas. Estas dos fuerzas poderosas son las que necesitamos a lo largo de la vida, y sobre todo en el ministerio, sobre todo en las cosas de Dios. Mire, ante los ojos de Dios todos estamos expuestos. Yo le digo a mis hijos, hijo, de mí te puedes esconder, pero de Dios no te puedes esconder. ¿Sí o no? Él sabe. Tú puedes cerrar la puerta de tu cuarto y ver cosas que no debes de ver, y de mí te escondes, pero de Dios no te escondes. Y tarde que temprano todo vendrá a la luz. ¿Sí o no? Que sí dice Dios. Entonces debemos de ser íntegros, debemos de ser rectos, ¿verdad? El salmista pide que estas fuerzas, o sea, integridad y rectitud, lo protejan en cada paso. Dice, me guarden. Eso nos va a guardar en la vida. La integridad, Marco, en el ministerio te va a guardar, nos va a guardar. Si por algo estamos en una posición es porque Dios ha visto nuestro corazón. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios mira. Dios no mira nuestra apariencia de afuera. ¿Te recuerdan cuando fueron a ungir a David? ¿Verdad? El profeta lo vio y dijo, a los hijos de Isaí, dijo, este es. No, no es. Este tampoco. Porque dice, tú miras lo de afuera. Dice Dios, tú estás mirando la apariencia. Yo miro el corazón. Corazón. Y si yo ya tengo un hombre preparado, conforme a mi corazón, que va a pastorear a Israel. Integridad, ¿sí o no? Entonces, fíjense, la rectitud nos lleva a aprender lo que Dios requiere y esforzarnos por cumplirlo. Pero la integridad es ser lo que decimos ser. La rectitud dice, este es el camino del pastor. La integridad dice, caminaré constantemente en él, en ese camino. Vuelvo a repetir, la rectitud nos lleva a aprender lo que Dios requiere y esforzarnos por cumplirlo. Pero la integridad es ser lo que decimos ser. Integridad. La otra parte, la rectitud dice, este es el camino del pastor, en este caso. Y la integridad dice, caminaré constantemente en él. Esto que yo les estoy compartiendo, se los acabo de compartir a los líderes de Casa de Oración allá en el área del este de los Estados Unidos, acerca de la integridad que debemos de tener los pastores y los líderes. ¿Para qué? Para que Dios respalde todo el trabajo que vamos a hacer. La integridad y la rectitud nos deben de guardar, hermano. ¿Vamos a andar bien? No nos queda otra, somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos la representación del Padre. Somos los embajadores de Cristo. Si la gente, ¿verdad?, va a ver a Cristo, lo va a ver a través de la iglesia, a través de nosotros. Es triste decirlo, pero los malos testimonios, la falta de integridad en los ministerios han echado a perder mucha gente. Iglesias se han caído, se han deshecho, se han destrozado por la falta de integridad en el liderazgo, por la falta de rectitud. ¿Sí o no? ¿A poco no? Esa es la verdad. ¿No tenemos experiencias tristes de pastores que conocimos? O sea, predican una cosa, pero viven otra cosa, ¿sí o no? Y no solamente afectan a su familia, afectan a mucha gente. Entonces, esa es la responsabilidad. La integridad nos guardará, nos protegerá todo el tiempo. Ahora sí vaya a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, 9. Dice la escritura allí, el que camina en integridad, es el que camina en integridad, anda, ¿qué dice? Confiado. O sea, el que camina, o sea, el que anda en integridad, ¿verdad? Dice, integridad me guarden, ando confiado. ¿Verdad? Dice que el que nada debe, ¿no?
O sea, no, yo ando en integridad, ¿verdad? Si ando haciendo alguna chuecura, pues tengo que preocuparme. Pero ahí está, ¿verdad? O sea, cuando haces todo en la integridad, ¿no? O sea, dice que el que camina en integridad anda confiado. O sea, te da una confianza, una seguridad, una certeza, ¿no? Porque Dios conoce nuestro corazón. Pero dice, el que pervierte sus caminos, ¿qué dice? Será quebrantado. ¿Cuánto ministro, cuánto pastor, cuánto líder no se ha pervertido? Por ciertas razones, por ciertas cosas, ¿no? Por tentaciones, por concupiscencia, por lo que sea. Pero ¿qué sucede? Son quebrantados, ¿verdad? Son llevados al fracaso, son llevados, ¿verdad?, a la destrucción y viene, ¿verdad?, las consecuencias. Pero ¿qué es la diferencia? La integridad, ¿verdad?, y el que pervierte la integridad. ¿Qué preferimos? ¿Verdad? Pues caminar en integridad, porque eso nos va a llevar a andar confiados, ¿sí o no? En la vida. Acuérdense lo que dice David, ¿no?, en el Salmo 25, ¿verdad? Integridad y rectitud me guarden todo el tiempo. Y aquí dice que el que camina en integridad andará confiado. En la vida íntegra hay confianza y seguridad, hermanos. Pero la vida construida sobre engaños será descubierta, y no solamente descubierta, expuesta también. Será expuesta. Dice, el que pervierte sus caminos, el que obra engañosamente. Quebrantado significa, ¿verdad?, será castigado. Tendrá su retribución. Por eso es que es muy importante caminar en integridad. ¿Cuánto dicen amén? Y la integridad nos guardará. ¿Sí o no? La integridad nos guardará. Es como hablar la verdad siempre. Y no decir mentira. ¿Sí o no? Porque si yo digo una mentira, estoy encubriendo una verdad. O sea, estoy tratando de decir una verdad que no es verdad. O sea, no es integridad. Entonces tenemos que hablar siempre con la verdad. Yo a mis hijos les digo, hijo, dime la verdad. Es más difícil decir mentiras que decir la verdad. Porque si es una mentira, al rato vas a tener que decir otra y otra. Y al rato vas a estar inventando las mentiras. Mejor una sola vez di la verdad, ¿verdad? Y ya cuando dicen la verdad, le digo, hasta la verdad te liberta. ¿A poco no? Porque ya no estás pensando, ay, ¿ahora qué le voy a decir? ¿Ahora qué mentira voy a inventar? ¿Verdad? Es mejor decir la verdad. Es lo mismo, ¿no? Si andas en integridad, ¿qué? Andas confiado. ¿Sí? Yo no tengo nada, o sea, hasta este momento, gracias a Dios, ¿no? De qué avergonzarme o darle lugar al enemigo hasta este momento. Si yo sé que alguien, ¿verdad?, es ofendido por mí o por lo que yo dije o lo que yo hice, pues yo arreglo la situación, porque esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Acuérdense que Dios nos ha puesto para bendición a los demás y no para piedras de tropiezo. Hoy en los caminos del Señor hay muchas piedras de tropiezo, es la verdad, que han hecho tropezar a mucha gente por la falta de integridad, por la falta de seriedad en el ministerio que Dios nos ha dado. Eso le dijo Pablo a Tito, que haya seriedad, porque esta cosa, hermano, de una iglesia es cosa seria. Una iglesia es vamos a decir, el trabajo de Dios, es la empresa de Dios. ¿verdad? Y no son productos como frutas, como papas, como verduras. Son almas. Son almas que nuestra responsabilidad, ¿verdad?, es mantenerlas, o sea, equiparlas. ¿Para qué? Para que un día puedan llegar a la presencia de Dios como nosotros queremos llegar. ¿Sí o no? Y esto se requiere la seriedad y la integridad. Entonces la integridad, mis hermanos, nos hace estar confiados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien, vamos al Salmo 84:11. Vamos a leer otro versículo. Versículo 84, capítulo 84, verso 11, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Jehová, y no quitará el bien a los que andan. ¿Qué dice? Oiga, no quitará el bien. Eso es hasta un beneficio para nosotros. ¿A poco no? ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mira, la Biblia dice que escudriñemos nuestros caminos.
y busquemos y volvámonos a Jehová. O sea, hay que analizar por qué las cosas no nos suceden. Si tú eres un hombre y una mujer que camina en integridad y estás pasando por una situación difícil, lo mencionabas esta mañana, Marco, allá en la gasolinera, ¿verdad? Es porque estás pasando por un tiempo de tribulación que Dios está permitiendo para moldear, para pasarte. Pero si tú estás no siendo íntegro y estás padeciendo, ahí está el problema. Porque una cosa es padecer como buenos cristianos y otra cosa es padecer como malhechores. ¿Verdad? Entonces, dice que el bien, aquí no habla, no dice, no quitarás bien a los que andan. Dios va a ser sol, va a ser escudo, dará gracia y nos dará gloria. Oh, hermano, eso es bendición. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Eso es bendición. Y dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, por eso dice la Biblia, ¿no? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. ¿Qué hace la integridad? ¿Verdad? Nos acarrea el bien. ¿Qué hace el pervertir los caminos? Nos quebranta. Nos trae castigo. Nos trae disciplina. Nos trae consecuencias por pervertir el camino. Pero la integridad nos trae la bendición de Dios. ¿Cuándo dice amén? Cuando lo obedecemos, cuando andemos en integridad, Dios no tendrá nada que nos pueda, ¿verdad? O sea, cuando lo obedecemos, cuando andemos en integridad, Dios no detendrá nada que no nos pueda ayudar a vivir para Él. O sea, Él va a soltar sobre nosotros, va a ser nuestro sol, va a ser nuestro escudo, va a derramar gracia y gloria sobre nosotros y además nunca quitará el bien de los que andamos en integridad. Amén, hermanos. El que camina en integridad, ¿qué dice la Biblia? Anda confiado. Yo le pregunto, ¿usted anda confiado? Amén. ¿Ya? Ok, vamos a Job 31, por favor. Job capítulo 31. Ahora aquí vamos a otro punto. Vamos a ver si es cierto. Job en el capítulo 31, verso 6 dice así: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá, ¿qué dice? Integridad. Ay, si Dios viniera ahorita en este momento, entonces yo les dije, ¿cuántos andan en integridad? Pues dijeron amén. ¿Ya? Si Dios viniera y nos pesara en una balanza, ¿cómo estaría nuestra integridad? Bueno, ahí está, ¿no? El punto, ¿no? Y Job dijo, péseme Dios. Ya aquí dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. En este capítulo, en el capítulo 31, Job afirma su integridad al declarar que no ha quebrantado ninguna norma de conducta. O sea, a pesar de lo que sufrió Job, hermano, dice que sobre todo en nada pecó. No pecó Job. Se mantuvo su integridad, ¿sí o no? ¿Se recuerda que cuando la mujer vino y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Pero le dijo, ¿retienes tu integridad hacia Dios? Le dijo, dice, como una mujer fatua has hablado. Como una mujer tonta, sin cerebro. ¿Qué acaso debemos de recibirle Dios nada más lo bueno y no lo malo? Jehová dio y Jehová dio, quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, pero él retuvo ¿qué? Su integridad. Por eso dice, péseme Dios en balanzas de justicia. Si hubiera Dios, ¿verdad?, en un momento dado justificado Job por sus obras, hubiera sido justificado, porque él no pecó. Él era un hombre recto, temeroso de Dios. Así lo describe la Biblia. Y mantuvo su integridad íntegro. Es algo muy importante. Pide que el castigo del cielo caiga sobre él si él lo está diciendo la verdad. Péseme Dios. Cuando hay gente que de repente le llamas tú, ¿no?, la atención a alguien porque no está haciendo las cosas con integridad. Hay gente que dice, ¿usted quién es para juzgarme? El que me va a juzgar es Dios. Aguas. Yo me pondría a temblar si yo diría, el que va a juzgar es Dios, porque el que te va a juzgar es Dios, ¿verdad? Es preferible que te arregles ahorita, porque en el día que te juzgue Dios, te va a juzgar conforme a tus obras. Por eso es que Dios te manda para que arregles. ¿Verdad? Dice que entre tanto que estás en el camino, ponte a cuentas con tu adversario. ¿Verdad? O sea, nos habla de la restitución. Entonces, cuando nosotros decimos, no,
Entonces no eres nadie para juzgar, no soy nadie para, no te estoy juzgando, simplemente te estoy, ¿verdad?, exhortando. O sea, que la palabra exhortar, ¿verdad?, significa reconviniendo para que arregles tu camino, arregles tu vida. Porque el día que te presentes ante el juez, ahí no le vas a decir, bueno, aquí me quiero, no, espérate, ahora soy tu juez. En un tiempo fui tu abogado, pero ahora me convertí en tu juez. ¿Verdad? Y es el proceso. Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa posición. En un momento dado, si Dios me conoce, yo tengo que ser íntegro. Vuelvo a repetir, ante los ojos de Dios somos cartas abiertas, ¿no? Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. ¿Verdad? Por eso habla de esa integridad que debe de haber en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a Proverbios 28, 18, por favor. Dice, Proverbios 28, 18, dice, el que en integridad camina, ¿qué dice? ¿Será qué? Salvo. El que en integridad camina, ¿será qué dice? Salvo. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Ahora fíjense, en este versículo, ¿verdad?, no se está recibiendo, o sea, la palabra salvo, aquí no está hablando de la salvación de nuestras almas. Está hablando de ser libre, ¿verdad?, de las consecuencias de no andar en la integridad. ¿Sí? Por eso dice, el que camina en integridad, ¿verdad?, será librado, ¿verdad?, de todas las consecuencias que pueden venir a causa de no ser íntegro. Dice, más el perverso de caminos caerá en alguno de esos caminos, ¿verdad? O sea, caerá en este punto, ¿verdad? La integridad nos dará seguridad, pero el falso y el deshonesto nunca estará seguro, no tendrá la seguridad. Caerá en uno de esos, tarde que temprano, ¿verdad? Se va a ver, ¿verdad?, se va a demostrar, o sea, va a llegar el momento en que va a sufrir las consecuencias de no andar en esa integridad, tarde que temprano. Ya no, uno no escapa, ¿verdad?, en un momento dado. Entonces hay que caminar en esa integridad para ser librados. Nos liberta, nos da seguridad, nos da confianza, nos trae la bendición de Dios a nuestra vida. ¿Verdad? Una iglesia que camina en integridad, hermanos, será bendecida por Dios, será respaldada por Dios. ¿Verdad? Acuérdense que cuando Israel pues empezó a poseer la tierra prometida, ¿verdad?, Dios dio órdenes, ¿verdad?, que no agarraran nada del anatema, que no tomaran nada del anatema, ¿verdad? Y hubo alguien que tomó algo del anatema a escondidas, ¿verdad? Y lo guardó en sus enseres, lo escondió, ¿verdad? Un manto babilónico, ¿verdad?, y un lingote de oro los guardó. Y ellos cuando fueron a seguir poseyendo la tierra, dice que la primera, después de eso, la primera batalla que estuvieron, fueron derrotados, avergonzados. Y José rasgó sus vestidos y dijo, Señor, pues ¿qué no nos diste la tierra? Dice, no clames a mí. Allí hay pecado en mi pueblo, ahí no hay integridad. Alguien me da agarrado del anatema. ¿Verdad? Y hasta que se dieron cuenta quién era, ¿no? Y era un manto babilónico y un lingote de oro, un ídolo de oro que tenía, no habían quebrantado lo que Dios había dado. Entonces no obtuvieron la victoria. Cuando una iglesia, hermano, mire, por eso es que hay muchos problemas en las iglesias. ¿Verdad? Cuando una iglesia está caminando en la rectitud y en la integridad, se empieza a ver la mano de Dios. ¿Verdad? Claro, siempre va a haber situaciones en la iglesia, ¿no? Producto de pecados y cosas esas, pero cuando el liderazgo, sobre todo la iglesia, se mantiene en esa unidad, en esa rectitud, en esa integridad, Dios empieza a bendecir, hermano, Dios empieza a añadir. Ya vemos la mano de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, cómo Dios empieza a bendecir ese ministerio. Yo conozco ministerios que de años, que comenzaron con una integridad impresionante, ¿no? Dios, la mano de Dios, el respaldo de Dios, pero ahora, hermano, al haber pervertido sus caminos, al haber cambiado la verdad por tantas cosas que hoy se han metido dentro de las iglesias, esos ministerios se han venido abajo. Se han venido abajo, ya no está la misma esencia de Dios con ellos. Se discierne, se siente, aunque no por sentires, pero se ve.
¿Qué es lo que respalda a un ministerio, hermano? ¿Qué es lo que respalda que la mano de Dios ha estado ahí y por años y no solamente ahí está, sino que ha ido creciendo, creciendo? ¿Qué es lo que respalda, por ejemplo, Casa de Oración? La fidelidad y la rectitud. A los pastores que están ahí desde que iniciaron, desde hace 35 años que ellos comenzaron Casa de Oración. Y ahí están los mismos pastores que iniciaron, ahí está la rectitud, la integridad, el respaldo. ¿Verdad? Hoy pudiéramos enumerar lo que Dios ha hecho a través del ministerio de Casa. ¿Cuánta gente no ha conocido el Evangelio? ¿Cuánta gente no ha sido, ¿verdad? preparada? ¿Cuánta gente no ha salido a través de ese ministerio? ¿Por qué? Por el testimonio, por la rectitud. Aunque se levantan muchas veces falsos testimonios, que esto y cosas. Pero ¿sabe? Dios siempre va a respaldar eso. A mí me queda bien convencido eso, hermano. Y yo no puedo esperar que Dios me respalde de lo que yo estoy haciendo si yo no soy íntegro con Dios. Si yo no estoy hablando la verdad y estoy caminando la verdad. O sea, a mí se me queda bien claro, ¿no? Por eso es que ahora veo yo su gracia, su misericordia, ¿no? Cada vez que vamos a un lugar, no, Señor, la verdad es, simplemente es tu amor y tu misericordia. Todo lo haces tú, ¿verdad? Lo único que nos demanda Dios a nosotros es íntegros y rectitud. ¿Amén? Eso es algo muy importante. La integridad nos dará seguridad. Mire, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo sus errores, no tuvo su pecado, tuvo sus concupiscencias. Pero fíjese lo que él escribe en el Salmo 7. Por favor, vaya conmigo. Salmo 7. Dice el versículo 8, dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y luego dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Wow. Oiga, es peso eso, ¿no? Es peso. O sea, él dice, Señor, júzgame. Si Él juzgará a los pueblos, júzgame, Señor. Mire, eso es bien sano, bien bueno. Que muchas de las veces, hermano, nosotros tenemos que decirle a Dios, júzgame, Señor. Si estoy haciendo algo malo, dímelo. Muéstramelo, enséñamelo. Yo quiero vivir la vida como a ti te agrada, ¿sí o no? Y digo, eso es sano porque en un momento dado Dios te dice, a ver, te falta eso. ¿Y tú qué haces? Pues obedecer, ¿verdad? Y cambiar tu actitud. El problema está que nunca dejamos que Dios trate con nosotros en nuestra vida. La integridad de David fue el fundamento que apoyaba sus peticiones a Dios. Integridad es lo que más necesitamos nosotros, hermano. Es lo que más necesitamos nosotros hoy en día. La Biblia dice que por causa de vosotros el nombre de Cristo es vituperado. Por los falsos testimonios, por las cosas que hemos hecho, la verdad, el nombre de Cristo es vituperado. ¿Cómo nos tienen a nosotros los pastores, hermano? ¿Qué imagen han dado otros que no han sido íntegros? A mí me han dicho, dice, ¿ustedes los pastores también que roban? ¿Ustedes de los que ahí también andan cortejando las mujeres? O sea, ¿cuándo me has visto? ¿Cuándo me has conocido? No, pero dice, oye, bueno, pero es que no todos son iguales. O sea, es triste decirlo, pero sí se ha dado mal testimonio. Y lo que hoy más necesitamos, hermanos, es levantar el nombre de Cristo en alto a través de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra, ¿no? Es algo que casi como una obligación, levantar el nombre del Señor en alto. ¿Sí? Cuando te dicen, tú eres de los que se roban el dinero, de los que piden dinero, hermano, lo que menos nos interesa es tu dinero, lo que nos interesa es tu alma. Claro, el dinero se ocupa para el sostenimiento, pero nuestro énfasis no es el dinero. O sea, a nosotros no nos importa el dinero, nos importan las almas. ¿Verdad? A otros quizás en otro lugar, ellos sí roban, déjalos que roben. ¿Verdad? Estamos viendo a uno que se ha enriquecido ilícitamente, no por televisión. Me dice mi esposa, me dice, ay, mi amor, ¿por qué nosotros no tenemos un edificio como el de ellos? ¿Quieres que robe? Tú nomás dime.
y la hago. Me dice, ay, no, pues es que eso roba, estafan, hacen un resto de cosas. Engañan a la gente, venden los milagros. ¿Quieres que haga eso? No, eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a vivir en la integridad, a ser íntegros. Amén. Dice David, dijo, conforme a mi integridad, júzgueme Dios, júzgame Jehová conforme a mi integridad. Ay, Dios mío. Vamos al Salmo 139, perdón. Salmo 139, versos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios. Y es el salmista, le dice, examíname, oh Dios. ¿Cuánto le pudiera decir hoy, examíname, oh Dios? Es como cuando usted va al médico que le examinen. Acuérdese ahí, ¿qué te lo voy a examinar? Te ponen todo ahí, a ver, hágale así. Le están examinando. Y luego no le den nada, la meten en un tubo. Yo te lo voy a examinar hasta los sesos, ¿verdad? Le meten ahí, le ven todo, ¿verdad? Imagínense que usted le diga a Dios, examíname. ¿Quieres que te examine? Te voy a pasar por el tubo ahorita para ver cómo andas. Le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y lo dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino que dice eterno. Y dice, David pidió a Dios que lo examinara. Si había un pecado en él, ¿verdad? Lo señalara hasta el punto de analizar sus pensamientos. Dice, esta es cirugía exploratoria de pecado. O sea, esto es lo que Dios a veces necesita hacer con nosotros. Pasarnos por un examen. ¿Sí? Examíname, oh Dios. Muéstrame. ¿Verdad? Si en mí hay camino de, ¿qué dice? De perversidad. Para servir a Dios, hermanos, ¿verdad? Escúcheme bien. Para servir a Dios, en verdad, lo que necesitamos es integridad. Eso es lo que más se necesita. A veces, mire, el conocimiento, la palabra, son muy importantes. Hay gente que tiene bastante conocimiento de la Biblia, pero no son íntegros con Dios. No son fieles. No viven una vida en rectitud. ¿Sí? No es el conocimiento. Hay personas que tienen un conocimiento muy alto y están envanecidas porque tienen el conocimiento. Y es el conocimiento que envanece. No, conforme conocemos y practiquemos, ¿verdad? Nos va llevando al crecimiento. La Biblia dice que Jesús crecía, ¿verdad? En sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, iba creciendo en sabiduría y en gracia. Sabiduría y en gracia. Cada día. Y nosotros tenemos que vivir conforme, como decía al principio, vivir conforme a lo que predicamos y enseñamos. Yo no puedo enseñarle algo a usted que yo no vivo. Tengo que vivirlo. ¿Verdad? Y como siempre hemos dicho, la vida moral que yo llevo, o que practico en mi vida, ¿verdad?, secular, es el respaldo de las palabras que voy a hablar. Yo no le puedo hablar de sujeción, ¿verdad?, de los hijos si yo no tengo a mis hijos en sujeción. Al menos en mi casa, ¿no? En mi casa, ¿verdad? Yo no le puedo hablar de ame a su esposa cuando yo no la estoy amando. Yo no le puedo decir, ¿verdad?, sométase a Dios cuando yo no me someto. ¿Sí o no? O sea, eso es precisamente a donde nos llevan estas circunstancias, ¿no?, en la vida. Pero le voy a decir algo, lo más hermoso es eso, vivir en esa integridad con Dios, porque eso nos hace vivir confiados con Dios. ¿Qué importa lo que diga la demás gente? Yo sé que tengo paz con Dios. No tengo nada de qué avergonzarme. No tengo nada, ¿verdad?, de qué en momentos dados tratarme de esconder. Para terminar, acompáñame ahí a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Se recuerda que al final en este capítulo, al final, José empieza a hablar con el pueblo y le dice, ¿verdad?, ya dejen de divagar en dos pensamientos. Si van a servir a Dios, sírvanle, ¿verdad? Vamos a servirle. Y hay un versículo ahí, ¿verdad?, en el capítulo 24, verso 14, dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle, ¿qué dice? Con integridad y en verdad. O sea, aquí él está confrontando al pueblo, dice, porque yo en mi casa
O sea, hemos decidido servir, ¿qué dice? A Jehová. Ustedes decidan a quién van a servir, pero Él da, vamos a decirlo, da la exhortación, dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Es como cuando dice la Biblia que, fíjense, cuando dice la Biblia que Dios está buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, Dios no está buscando adoración. ¿Sí? Dios no está buscando adoración, porque adoración cualquiera se la puede dar. Pero Él está buscando verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores son íntegros con Dios, que adoran en espíritu y también en verdad, conforme a su voluntad. Y esa es la misma expresión que hace aquí Josué en el capítulo 24, verso 14. Dice, ahora pues teman a Jehová. O sea, temer a Jehová significa reverencia, respeto hacia alguien que es amor y a la vez justicia. ¿Verdad? Dice, temer a Jehová, servirle. Dice, la palabra servir se usa 7 veces en estos 2 versículos. Significa dedicarse exclusivamente a Dios. Josué no llamó al pueblo a escoger a quién servir porque creyese en la existencia de 2 opciones desde la perspectiva divina. Al hacerlo estaba confirmando su propia lealtad a Dios e instando al pueblo a dar la misma respuesta. O sea que Dios, a través de Josué, ¿verdad?, expuso al pueblo de Israel, ¿verdad?, que sirvieran a Dios. O sea, no lo puso a una decisión, ¿verdad?, de tomar no servir a Dios, sino más bien les exhortó a que sirvieran a Dios. ¿Verdad? Al hacerlo estaba confirmando, ¿verdad?, su propia lealtad a Dios e instando al pueblo a dar la misma respuesta. Porque Él dijo, yo he decidido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no solamente, ¿verdad?, serviremos, sino que seremos íntegros también, porque aquí habla la palabra integridad, ¿verdad?, y servicio. Ahora, ¿quién es el que estará en la presencia de Dios en un momento dado? Salmo 15, por favor. Vamos ahí. Para terminar. Salmo 15, verso 1 y 2. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará? Y luego dice, el que anda como quiere. El que anda, hay más o menos, sancochadón, como un cristiano sancochado. No, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta está, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. ¿En dónde? Corazón. El reconocimiento, ¿no? El hombre de integridad, ¿verdad?, es un hombre moralmente sano, hermano. La mujer de integridad es una mujer totalmente sana, moralmente sana. Está completo, desarrollado y equilibrado. Cuando vemos gente, hermano, conforme al corazón de Dios, como el caso de Marco, ¿no?, yo le decía, a mí me da mucha confianza, porque yo sé tu corazón, yo he entendido tu corazón. Si yo fuera que él no es íntegro con Dios, que es una persona, yo diría, no, ¿sabes qué? No podemos delegar, no podemos soltar a alguien que no es íntegro. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, búscate hombres idóneos, fieles, idóneos, a los cuales les puedas encomendar el ministerio. ¿Sí? Y vemos nosotros ese punto de integridad, de seriedad del ministerio. Es tan importante en una congregación, sobre todo una congregación que está naciendo. Como le decía al principio, cuando las cosas comienzan bien, bien terminan. Y hay un fundamento, hay un cimiento, hermano. Mire, a nosotros nos ha llevado la experiencia hoy en día a comenzar las obras bien desde abajo. Buenos cimientos, ¿verdad? Porque al principio se batalla en el caminar, y yo tuve gente que estuvo a mi alrededor que no fue íntegra con Dios, que pervertió su camino, pero no había más en ese tiempo, no teníamos la experiencia que ahora tenemos de poner gente en verdad. Teníamos gente por necesidad, sin llamados, sin compromiso. Hoy en día así sucede en muchos lugares.
Hay iglesias que han comenzado y aún no tienen grupo de alabanza, aunque hay músicos aún ya dentro de la congregación y no los ponen por el simple hecho de que tienen que mostrar integridad a Dios. ¿Verdad? Porque pues como dicen en México, ¿no? Para tocar cualquier son, cualquier mariachi no lo tocan. Y no, o sea, es que lo que se necesitan no es gente que sepa tocar, escuché lo que voy a decir, que es necesario tocar un instrumento. Se necesita gente que pueda tocar el corazón de Dios. Con la música, con la adoración. Porque el adorar, hermano, como adoramos hoy aquí, que yo adoré, si yo no vivo una vida íntegra, todo lo que yo canté es falso. El decirle, Señor, ¿verdad? Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, y por otro lado digo, no es cierto. Porque yo te mando. Todavía hago lo que yo quiero. No, Señor, yo quiero, en verdad yo quiero que tú seas. Aunque me cuesta trabajo verse cederte mis derechos, pero te los voy a entregar, Señor, para que tú hagas tu voluntad. No mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. Y eso me va a hacer transparente delante de Dios. Amén. Entonces la integridad nos guardará, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vamos a dejar eso allí. ¿Aprendimos algo de la integridad? Lo que necesitamos ser íntegros. No nos queda otra, hermanos. Somos hijos de Dios. ¿Verdad? Ahí está, ahí Dios nos conoce. Vamos a inclina su rostro, vamos a orar en esta hora. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirme estar aquí con mis hermanos, Señor, aquí en este lugar, en Casa de Oración Vancouver. Gracias, Señor, porque yo sé que tú, Señor, tienes planes maravillosos para esta área, Señor. Y tú nos estás formando, nos estás equipando, Señor, como líderes, como columnas de esta iglesia. Cada familia que ahora está aquí con nosotros, Señor, y sabemos que tú vas a traer, Señor, mucha gente, Señor, porque traerás del norte, del sur, del este y del oeste a los llamados de tu nombre, Señor, a los que tú, Señor, desde antes de la fundación de este mundo, Señor, ya los escogiste para que puedan conocerte, Señor, y salvarse, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros seguiremos predicando tu palabra, Señor, expandiendo tu palabra, sembrando la semilla, y a su tiempo segaremos, como dice tu palabra, si no desmayamos, Señor. Veremos el fruto de ir y predicar con lágrimas, pero volveremos trayendo las gavillas, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que forma parte de este lugar. Casa de Oración Vancouver, pido por Marcos, Señor, una vez más, por Mari, por los que están aquí, Señor, por mi hermano Carlos, mi hermano Víctor, Señor, mi hermano Irving con sus esposas, mi hermana Mónica, Señor, también. Padre, veremos siempre, Señor, estamos conscientes de que un día veremos a nuestras familias aquí alabando y glorificando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén.